Hola, deseo que estén bien en este tiempo de pandemia. Desde la Asociación ENOL para el Estudio de Altas Capacidades y Superdotación les damos la bienvenida a esta actividad que estamos realizando, enmarcada en el segundo ciclo de conferencias internacionales Sinergias Positivas sobre Altas Capacidades y Superdotación. Este año con la temática Consecuencias de la no identificación o, en su caso, de la identificación solo como mera etiqueta. Soy María Dolores Palacio Ornia y hoy tengo el placer de presentarles a Daniel López García con el tema titulado Flexibilidad en tiempos de COVID. La idea de transmitir la necesidad de cambiar ese modelo normativo rígido que implica un ajuste del individuo al sistema y no del sistema al individuo. Estoy encantada de presentarles a Daniel López García, que es psicólogo general sanitario con especialidades en psicología clínica, psicología del trabajo, psicólogo especializado en trastornos del estado de ánimos como la depresión, ansiedad, etc., con una amplia formación y experiencia que pueden ver en su biografía. Entre ellos, tiene una sólida formación aplicando terapias y dotando de herramientas. Es dinamizador de grupos, conferenciante, que tiene algunas conferencias como La Actitud, que a mí me gustó mucho, y escritor. Ejerce como psicólogo desde el 2009 en la clínica Dalogar y paralelamente participa en diversas asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro. En la Asociación Asperger de Asturias, donde ejerció como gerente, o en el Teléfono de la Esperanza, ejerciendo como coordinador y dinamizador del grupo de depresión, desde el 2009 a la actualidad, alcanzando un gran éxito y reconocimiento por todos los beneficios que aporta. Los miembros de la Asociación ENOL agradecemos su disposición muy positiva y altruista. Espero que les gusten. Muchas gracias, Daniel, y adelante. Hola, buenos días o buenas tardes. Lo primero, agradecer a la Asociación ENOL el hecho de que cuente conmigo para este congreso. A la Asociación ENOL en general y a Dolores Palacio en particular por haberme invitado y poder estar este rato con vosotros compartiendo un poco de mi conocimiento respecto al tema de la superdotación. El título de la conferencia va a ser La flexibilidad en tiempos de COVID y trata un poco de dar una perspectiva diferente a lo que es el tema de la superdotación. Vamos a intentar, voy a intentar sobre todo transmitir la idea de que la sociedad, la educación, tiene que adoptar el papel de proximidad a ese tipo de situaciones y no verlo como una especialidad o una serie de elementos, digamos, bichos raros de la sociedad, ¿no? Bien, para la presentación voy a usar una presentación en PowerPoint, la cual me va a ayudar un poco en lo que es todo el proceso de la charla y va a facilitar un poco el seguimiento del mismo, ¿no? Empiezo la presentación con una imagen, con una viñeta que creo que puede resumir bastante bien la situación de las personas con sobredotación o superdotación, ¿no? El sistema de educación es un sistema de educación el que tenemos hoy en el cual, pues de un modo u otro, intenta buscar una igualdad, ¿vale? Pero no es equitativo. Nos encontramos con muchas situaciones en las cuales la campana de Gauss, de la cual hablaremos adelante, ¿no?, marca muchas limitaciones frente a las alas de dicha campana. Empezaré por explicar que la estandarización es el proceso de ajustar, según dice la Academia de la Lengua, una serie de características a un producto, servicio o procedimiento con el objetivo de que estos se asemejen a un tipo, modelo o norma en común. Todo esto tiene una raíz en la normalización. La normalización empezó a verse en Santander cuando el famoso incendio de principios del siglo XX devastó la ciudad y los camiones de bomberos del entorno, de las provincias del entorno, fueron en la ayuda y se encontraron con que las manguetas de las mangueras, las conexiones de las mangueras, eran diferentes en cada provincia, con lo cual no pudieron ayudar.
a sofocar el incendio. Bien, ahí salió el término normalización, el cual decía que era hacer normal una cosa que no lo era o que había dejado de serlo. También otra definición era que hacer que algo se ajuste a una norma o regla o un modelo común, ¿vale? En definitiva, se trata de llevar el individuo, el elemento, al bloque del conjunto. Aquí vemos la famosa campana de Gauss, la cual marca un poco esa normalización, la cual marca un poco esas situaciones en las cuales lo que se encuentra en la zona central es lo normal, entre comillas, ¿no? La pregunta que yo lanzo es, ¿hay vida al este de la campana? Bueno, claro, al este de la campana nos encontramos con una serie de personas que desde un punto de vista intelectual, desde un punto de vista emocional, en definitiva, desde un punto de vista cognitivo, están dentro de la campana y, por supuesto, hay una vida que se caracteriza por una serie de elementos. Por ejemplo, una elevada intensidad emocional. Al este de la campana, a la derecha de la campana, nos encontramos con una serie de personas que tienen una intensidad emocional muy elevada. Viven las cosas a un nivel emocional bastante superior al resto. Evidentemente tiene una gran capacidad empática, tiene una gran capacidad de ponerse en el lugar del otro. Algo que, por ejemplo, otras situaciones como TEA, etcétera, tienen esa dificultad, ¿no? En el caso de la sobredotación, en el caso de las personas que están al este de la campana, nos encontramos con una capacidad empática fuera de lo común, una alta sensibilidad. Y aquí es un elemento muy importante, porque en muchos casos, en muchas ocasiones, nos encontramos con situaciones de acoso escolar a ese tipo de personas. Y la sensibilidad que muestran les lleva en ocasiones a apartarse, a aislarse y a vivir la situación académica de un modo bastante en soledad, bastante solitaria, lo cual al final pasa factura en un nivel emocional, cognitivo y sobre todo personal. Hay una capacidad elevada de autocrítica, con lo cual paradójicamente lo que es su autoestima, que luego veremos más adelante, ¿no? Se devalúa, tienen una autoestima muy baja, sobre todo porque son muy críticos consigo mismos. Siempre encuentran el parámetro de referencia mucho más alto para sí mismos que para el resto, lo cual les hace estar continuamente en una situación de sufrimiento porque ven que no llegan. Y aquí entronco con la palabra perfeccionismo, que es la clave de todo esto. La persona con sobredotación suele tener una capacidad de perfeccionismo tremenda. El perfeccionismo es quizás una de las mayores, digamos, características o el mayor soporte que conduce a la ansiedad. ¿Por qué? Porque estamos moviéndonos en una quimera, en una utopía. Realmente la perfección no existe. Desde ese momento en el cual asumimos que la perfección no existe, estamos viendo que estamos continuamente luchando contra una quimera, contra una utopía, contra algo que realmente no vamos nunca a llegar. Como no vamos a llegar, nos encontramos insatisfechos. Y esa insatisfacción, debido a la autocrítica, lo vinculo hacia mí mismo, con lo cual no llego porque yo no soy capaz o yo no he puesto todo lo que tengo que poner. Esta situación es un bucle, es un ciclo que hace que al final ese perfeccionismo se vuelva en contra de la persona. Como decía anteriormente, la baja autoestima es una característica importantísima dentro de este bloque de personas. ¿Por qué? Porque como anteriormente refería, esa perfección que buscamos, ese perfeccionamiento, esa fórmula de intentar llegar a satisfacer todas mis expectativas, es imposible porque debido a la autocrítica y sobre todo a la baja autoestima que va acompañada a todo esto, las metas que se van proponiendo las van dejando porque realmente ellos mismos se van diciendo a sí mismos que no pueden, que no son capaces. Luego hay un pensamiento arborescente, que es un pensamiento del cual, como bien sabéis, van encadenando pensamientos uno con otro, con lo cual nos encontramos con personas que tienen a la vez en su mente un montón de pensamientos, un montón de situaciones diferentes, las cuales en ocasiones llega a colapsarles. Y como consecuencia, trabajan bajo ese parámetro de la baja autoestima, se encuentran mal, no llegan a los parámetros que ellos se marcan, en definitiva, montan un propio universo en el cual
por desgracia, la autocrítica, la baja autoestima y toda esa cantidad de pensamientos que dan salida a través de su mente hacen que la atmósfera sea respirable. Como decía antes, lo que es la capacidad empática va siempre unida a una alta sensibilidad y sobre todo a una elevada intensidad emocional. Lo que viven al este de la campana lo viven muy intensamente. Las emociones se viven de una manera muy superior al resto de las personas. Son seres muy emocionales, son seres muy queridos y son seres que quieren mucho. Son, digamos, en ese aspecto también bastante característicos. Entonces, la pregunta que hacemos es, ¿dónde ubicamos a estos extracampana, ¿no? Esta gente que está fuera de lo que es la zona central? Pues en la misma campana, evidentemente. Están definidos dentro de la campana. Y nuestra obligación como sociedad, nuestra obligación como sistema educativo, es tener en cuenta a estas personas que, aun estando en un lateral de la campana, siguen estando dentro de la campana. ¿Y cómo los etiquetamos? Porque, como bien sabéis, aquí pues, tenemos una sociedad donde la etiqueta es algo fundamental, es algo primordial. La etiqueta, digamos, es el apellido de cada persona, ¿no? Les llamamos TDA, les llamamos TDAH, les llamamos TEA, les llamamos TAG. Uf, ¿cómo los llamamos? Y ya no solamente cómo los llamamos, sino empezamos a pensar si el superdotado nace, se hace, si es la genética, si es el ambiente, si es la interacción. Hombre, en mi opinión, yo me inclino por interacción en el aspecto de que hay una parte genética, pero sobre todo una parte ambiental. Una parte ambiental que tira de esa persona. Cuando estudiamos a Vygotsky nos hablaba de la zona de desarrollo próximo. Esa zona ZDP, esa zona de desarrollo próximo, es la que cuando el superdotado cae en un ambiente en el cual le estimulan adecuadamente, se manifiesta de una manera mucho más clara y concreta. Aquí vemos una viñeta que, en mi opinión, narra bastante bien, o describe bastante bien, lo que es la equidad, lo que es la igualdad y lo que es la realidad, ¿no? En ocasiones estamos promoviendo la igualdad cuando vemos que no es la solución. Tenemos que buscar esa equidad en la cual demos a esa persona los estímulos, digamos, todo el entorno necesario para que se desarrolle esa persona. En términos de igualdad, es muy difícil movernos en esta situación, porque la igualdad sigue siendo en este caso discriminatoria. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Le damos un metilfenidato, desayuno, comida, cena? Decimos que el problema es de los padres, que lo solucionen, que lo gestionen, que lo muevan, que intenten investigar, que intenten darle salida a todas sus preguntas. Miramos para otro lado como sociedad o empezamos a gestionar lo que en mi opinión es básico, que es la flexibilidad. Empezamos a gestionar esa fórmula en la cual nos encontramos con que hay que abrir el abanico de actuaciones, de intervenciones, contando con ese grupo de personas que aportan, aparte muchísimo a la sociedad, pueden aportar mucha calidad a la propia enseñanza y a la propia vida social. Aquí vemos otra viñeta en la cual la normalidad es un escondite lleno de gente muy rara, ¿no? Lo que es la normalidad. Entonces voy a hablar de 3 tipos de mentes que creo que nos van a dar una idea clave y clara de el funcionamiento de la mente de una persona y sobre todo de la mente en la cual vamos a englobar ese colectivo que está al este de la campana, ¿no? Digamos que hay 3 tipos de mentes: la mente rígida, la mente líquida y la mente flexible. La mente rígida es aquella mente que vive en un limbo, cómodo, distorsionado, altamente peligroso, donde la verdad ha sido secuestrada en nombre de alguien o de algo. Esa mente rígida tiene una característica, que es estable. Es una mente que está ahí y es cómoda. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una cuestión que es una cuestión de fe, hay un pensamiento, una idea, una situación en la cual dice, bueno, pues esto fue así siempre y será por algo. No tiene por qué cambiar. Si siempre fue así, pues es que es así. Hay un montón de experimentos en psicología que hablan de ese tipo de mente, ¿no? Hay un experimento
en el cual se cogía a 3 individuos y uno de los individuos era, digamos, el objeto de estudio y los otros 2 eran una especie como de gancho, ¿no?, en este proceso. Bueno, se ponían tres líneas, A, B y C, de la cual A era muy pequeña, B era un poco más grande y C era mucho más grande. Había mucha diferencia entre B y C. Sin embargo, los 2 ganchos, las 2 personas, previamente iban a decir que la línea más grande, ante la pregunta qué línea era la más grande, iban a decir que era la B. Bueno, en un 42%, el sujeto estudio decía que efectivamente era la B, aun viendo claramente que la más grande era la C. Pero se dejó llevar por esa mente rígida, se llegó a pensar, dice, bueno, si dicen así, será que es así. No va a ser yo más listo que ellos, ¿no? Entonces, esas explicaciones son muy rígidas y son propias de ese tipo de mentes, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un vídeo que puede explicar claramente lo que yo intento transmitir. Fijaros en este ejemplo que es muy descriptivo. Un grupo de científicos puso a 5 monos en una jaula. En el centro pusieron una escalera y encima de ella unos plátanos. Cuando un mono subía la escalera para sacar los plátanos, los científicos les tiraban agua a los que estaban en el suelo. Después de un rato, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo agarraban a combos. Después de otro rato, ya ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de los plátanos. Entonces los científicos cambiaron a un mono y lo primero que hizo fue subir la escalera, siendo botado rápidamente y agarrado a combos. Después de más golpes, el azul ya no subió más la escalera. Cambiaron a un segundo mono y ocurrió lo mismo, incluyendo el primero que participó en la pelea entusiasmado. Cambiaron a un tercero, un cuarto, y finalmente al último también lo cambiaron. Entonces los científicos se quedaron con un grupo de 5 monos, y aunque nunca tuvieron un baño helado, nunca dejaron de pegarle al que intentaba subir por los plátanos. Si fuera posible preguntarle a alguno de ellos por qué le pegaban al intentar subir la escalera, de seguro la respuesta sería: no sé, las cosas por acá siempre han sido así. No puedo... Hablamos efectivamente de la mente rígida. Siempre ha sido así, con lo cual, evidentemente, como siempre ha sido así, no hay que cambiar nada. La educación siempre ha sido de esta manera y no hay por qué cambiar nada, ¿no? Ese funcionamiento en el cual yo entiendo que cometemos graves errores por el siempre ha sido así, ¿no? También una mente rígida tiene una característica que es una mente distorsionada, porque hay muchos sesgos, muchos errores cognitivos que no se tienen en cuenta en absoluto. ¿Por qué? Pues porque no nos paramos a evaluar. Siempre ha sido así, es algo que no hay que cambiar, no vamos a tocar nada, no sea que luego lo estropeemos, ¿no? Y por supuesto es peligroso porque estas personas, con esta mente rígida, tan dogmática, cuando se ven acorraladas, cuando ven que no hay ningún argumento, cuando ven que no tienen ningún argumento para contrarrestar cualquier otra afirmación, pues evidentemente son muy irritables, irascibles, autoritarias y sobre todo impositivas. ¿Qué lleva como consecuencia esta mente rígida? Pues principalmente pues es una baja tolerancia a la frustración, porque evidentemente no entendemos o no queremos razonar o explicar, porque cualquier explicación, cualquier situación de ese tipo puede poner en riesgo mis pensamientos. Entonces, para evitar poner en riesgo mis pensamientos, me cierro en banda y no escucho ningún tipo de argumento que pueda atentar contra mis principios, ¿no? Evidentemente, el problema está en que no se tiene control sobre todas las cosas, lo cual provoca cierta angustia y ansiedad, por supuesto. Y luego, pues, otra cuestión son las malas relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque, evidentemente, ese autoritarismo, ese dogmatismo, ese, digamos, no entrar en debatir, sino que hay un cierto, digamos, autoritarismo de partida,
provoca un malestar, rechazo. O sea, no nos gusta estar con otras personas que realmente esto es así porque sí y no hay que discutir, ni hay que hablar, ni hay que plantear ningún tipo de situación, ¿no? Y luego ven el mundo en una sola dimensión. Ahí veis una fotografía típica que aparece en muchos libros de la joven y la vieja. En ese cuadro que vemos ahí, mucha gente ve la joven y mucha gente ve la vieja. Hay dos personas dentro de ese cuadro, dentro de ese dibujo, ¿vale? Y solamente hay una dimensión. Una mente rígida dice ahí hay una joven y punto. No hay nada más, ¿no? No deja abierto el espectro de que puede haber otra fórmula, otra idea, otra persona, como es ese caso, que vemos una persona joven y una persona vieja. Evidentemente, la toma de decisiones se ve muy bloqueada, porque en el momento en que las cosas no van en la secuencia rígida, estable que mantenemos, a partir de ese momento nos quedamos inmovilizados, nos quedamos parados porque realmente digamos que las instrucciones van en un orden y como algo se tambalee, me se tambalea todo el cuadro entero, ¿no? Evidentemente, pues esto ocurre que también lleva parejo pues alteraciones laborales, sexuales, afectivas, porque vuelvo a insistir, buscamos un perfeccionismo inalcanzable. Entonces, al final, no estamos cómodos en el trabajo, no estamos cómodos en el aspecto sexual, no estamos cómodos con la pareja, con los amigos, porque siempre aparece de fondo el planteamiento de que esto puede estar mejor de lo que está. Entonces, esa mente rígida, vuelvo a insistir, funciona bajo unos parámetros muy exigentes. Por lógica, evidentemente, el miedo a cometer errores es tremendo. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de no cometer errores? Mantener una serie de rutinas continuas. Mantener unas rutinas en las cuales el cambio pues, no entra a formar parte del vocabulario de una mente rígida. Con el grave error que podemos perder una perspectiva muy clave y muy clara, que es que la vida es cambio. O sea, si hay una palabra que define a la vida, es cambio. Estamos continuamente cambiando y evolucionando. Entonces podemos entender la frustración continua, el continuo, digamos, problema de autoestima, el continuo problema de falta de control que supone para una mente rígida el tener que asumir que algo tan normal, tan natural como es el cambio, ¿no? Pues aparezca de modo, digamos, continuo en nuestra vida, ¿no? El crecimiento personal se ve muy estancado porque evidentemente para poder crecer tenemos que tener una serie de, digamos, incorporar una serie de conocimientos, una serie de situaciones, de circunstancias, pero cuando me muevo en ese nivel tan sumamente hermético, tan sumamente estable, no hay crecimiento, digamos, un estancamiento, una estabilidad de la cual está así. Hay otra mente, la mente líquida, que es una mente totalmente indefinida y apática, es una mente voluble y sobre todo despersonalizada. Esto es muy común en muchas personas en el aspecto de que no se complican la vida en absoluto. Van funcionando en función de la mente de los demás. Ellos simplemente se van adaptando a las situaciones que van funcionando. Entonces, no tienen ideas fijas, no tienen compromisos ni tienen posiciones personales. Esas posiciones personales se van amoldando, se van cambiando, se van modificando en función de las personas o personas con las cuales estén, digamos, conviviendo, estén ahí funcionando. Evidentemente, si la mente rígida que hablaba antes está petrificada, cerrada al cambio, la mente líquida es que es cambio continuamente. O sea, no tiene tal flexibilidad que su cuerpo se modifica continuamente en función de las características o las situaciones que se planteen en el entorno. Es una mente en la cual no está fija en ningún punto, no tiene una dirección clave, no tiene nada, simplemente se van moviendo, van buscando, explorando, pero vuelvo a repetir, el problema de la mente flexible es su falta de posición, su falta de criterio, ¿no? Evidentemente, la mente líquida abre la puerta de par en par y lo que hace esa mente líquida es coger e ir amoldándose a lo que va surgiendo. ¿Qué ocurre con la mente flexible? Pues la mente flexible lo que hace es dejar la puerta entreabierta a esa posibilidad de que pueda haber algo que pueda aprender. Tiene algo que yo pueda captar del entorno.
La mente flexible, a diferencia de las dos mentes anteriores, es una mente que pueden dudar hasta de sí mismas, O sea, es que se abren a crecer, a evolucionar. No caen en posiciones dogmáticas, no hay creencias férreas. Tienen unas ideas, las exponen y esa exposición de las ideas están ahí para poder en cualquier momento someterse a que alguien las pueda rebatir, argumentar y, por supuesto, la mente flexible lo que hace es coger y se retroalimenta con ese tipo de situaciones. Entonces, no hay formalismos, no hay acortonamientos. O sea, sobre todo son gente con humor, son gente agradable, son gente que se abre sin ningún tipo de rencor ni miedo, ni montan un cerco, no mantino en sus ideas, sino que se abren a esa situación, ¿no? Evidentemente son inconformistas, porque su planteamiento es que la verdad no existe. La verdad no existe, tampoco existe su propia verdad. Con lo cual se abren a entrar a debatir, a discutir, a razonar, a argumentar y, por supuesto, a modificar sus propias ideas. Y aquí insisto mucho en este tema porque la mente flexible es la mente que acepta que ahora mismo hay personas que tienen unos niveles intelectuales X y otros 2X. Y dentro de esa flexibilidad se admiten ambas situaciones y se van amoldando a ambas situaciones. Evidentemente, por ahí está la línea en la cual no hay ningún tipo de discriminación, ¿vale? Sino que se respeta a los demás. Se respeta a los demás y se evita la exclusión en cualquier sentido. Una persona puede ser TEA, TAG, TDAH, TA, puede ser superdotación. O sea, hay que respetar ese tipo de personas, ese tipo de mentes. Y justamente por ese mismo motivo, la flexibilidad, una mente flexible, una sociedad flexible, tiene que partir de la base de que aquí, en este sistema, tanto educativo como laboral, cabe todo el mundo. Esa mente flexible, como comentaba antes, sin complicaciones, sin cosas muy estentorias, simplemente tiene una manera de pensar profunda. O sea, son personas que lo que piensan, lo que argumentan, lo plantean de un modo profundo y argumentado. Pero, por supuesto, evidentemente choca de frente con la mente rígida, la cual basaba todo en el autoritarismo, totalitarismo, y que esto es así porque yo lo digo. Una persona con una mente flexible, y ya creo que hasta aquí me habéis visto ya un poco el sentido de la conferencia. La gente superdotada suele tener esa mente flexible, una mente la cual dentro de esa flexibilidad lo que buscan sobre todo es razonar, encontrar explicación a las cosas. Por supuesto no son perfectas las mentes flexibles, pero sí buscan liberarse un poco del tendría, del debería, de esas marcas que vienen de fábrica que hacen que muchas veces nos limiten en nuestro crecimiento personal y cognitivo y emocional, ¿no? Evidentemente, ¿cómo podemos llegar a un funcionamiento óptico si se nos prohíbe explorar el mundo? Si se nos prohíbe encontrar aquellas cosas donde podemos desarrollarnos, crecer, donde podemos encontrarnos con la grandeza del conocimiento, con la grandeza de dudar de mis propias ideas, ¿vale? ¿Cómo podemos avanzar si pensamos que el pasado nos condena, que lo que hay atrás, pues que no, que nos tiene encadenados a ello como una mente rígida, o simplemente fluctúa como una mente gaseosa, ¿no? O una mente líquida? Evidentemente, lo positivo de la mente rígida es que posee ideas, eso está claro, pero es que lo negativo es que se enreda en ellas, al pensar que es algo que no cambia, que no muta, que es algo eterno. La mente líquida, lo positivo es que no pone barreras a nada, se abre a todo. Pero claro, en la que sea todo, se abre incluso hasta la ausencia total de puntos de vista. Por contra, la mente flexible tiene opiniones, creencias, principios. Está dispuesta al cambio y de hecho el cambio lo asume y lo entiende como algo propio inherente a la vida.
y está siempre en contacto con la realidad. Evidentemente, el pensamiento crítico es la guía base de sus decisiones. El pensamiento crítico, el preguntarse por qué de las cosas, el analizar el porqué de las cosas, el no quedarse en una situación en la cual simplemente es así porque siempre ha sido así, ¿no? Evidentemente, si hablamos de la mente, digamos, rígida como puro dogma, la mente flexible es lo opuesto. O sea, la lógica, la evidencia, es lo que va a marcar un poco las decisiones de este tipo de personas. Porque lo que obliga es a que no es, o sea, duda de todo, porque no es suficiente con que siempre haya sido así para que siga siendo así. Hay veces que hay que preguntarnos con argumentos, con hechos, si esto realmente que siempre fue así, va a ser así. Un ejemplo típico es esta persona que va en un avión y el baño está ocupado y una mujer embarazada necesita ir al baño rápidamente. Entonces el baño de los de cola, que era el de hombres, está libre y el de cabina está ocupado, que era el de mujeres. La mujer pregunta, oiga, ¿puedo ir al baño de hombres que estoy muy apurada? Y dice, no. La azafata dice, no, imposible. Esto siempre es así. Los hombres van atrás, las mujeres van adelante. Oiga, pero es que ahora mismo estoy que... Ya, pero es que no puede ser porque esto siempre ha sido así y no se puede hacer excepciones a la regla. Esa es una mente rígida. La mente flexible dice, oiga, por favor, vaya para allá. Ay, no se preocupe que estaré pendiente de que no vaya ningún hombre para allá mientras usted hace uso del baño. Esa es la gran diferencia entre una mente rígida y una mente flexible, ¿no? ¿Cómo actúa una persona flexible? Pues ya lo acabo de plantear. Ahora, mire, no se preocupe, vaya para allá, vamos. O sea, va buscando en función de las situaciones, se va a ir amoldando a las circunstancias y adoptando posiciones, situaciones, ideas en medida o a la medida de las circunstancias que se van presentando. Ni más ni menos. La mente rígida, evidentemente, va a ser una mente que dogmática, eso siempre ha sido así y no se puede usar bajo ningún concepto. Otro ejemplo puede ser el de esta persona que tiene a su hijo que de pronto entra en crisis a las 12 de la noche y necesita un medicamento que se ha terminado. Va corriendo a la farmacia porque además es un medicamento en el cual si no lo toma su hijo puede implicar su vida. Entonces va corriendo a la farmacia y está justamente cerrando el farmacéutico. El hombre le explica que su hijo está muy grave y que necesita ese medicamento para tomarlo porque, por favor, se acaba en él y necesita urgentemente ese medicamento. El farmacéutico insiste en que no, ya son las 12 y que ya ha cerrado porque evidentemente es un horario, hay un horario cerrado y que el padre se marcha de su lado y a los 5 minutos da la vuelta, rompe el cristal de la farmacia y entra y roba el medicamento. ¿Hasta qué punto entramos aquí en la situación entre el dilema filosófico, entre el dilema entre una propiedad privada sin autorización y robar un medicamento, que lógicamente está sancionado por la ley, no es normal hacer este tipo de cosas, o dejar morir a un enfermo porque su padre comió tarde? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos claro ahora mismo en mente qué haríamos, ¿no? Estoy seguro de que ante esa dicotomía muchas personas, muchos de vosotros, tenéis muy claro el modo de operar. Pero, evidentemente, una situación en la cual nos anclamos en la rigidez trae como consecuencia el hecho de que hay situaciones que son tan sumamente flexibles y de estas situaciones las vamos a encontrar en la vida continuamente, de un modo muy continuo, y la mente flexible se va adaptando a ese tipo de situaciones. La mente rígida, por contra, se basa en unas normas, en una serie de situaciones que son inmutables, que no se pueden tocar, ¿no? Evidentemente, es importante dejar claro que la flexibilidad no es un estado de la mente, es una dinámica en la cual se observa y se autoevalúa permanentemente. Quiero decir, la persona llega a la farmacia, surge un problema, hace una observación, hay una autoevaluación y a consecuencia de esa autoevaluación actúa. Actúa en una jerarquía de ideas, ¿no? Lo que intenta es tener una carretera donde establecer, donde circular
con moderación, sin asfixiarse si están encajonados con las normas, etc. El pluralismo es quizás una de las características más básicas de lo que es la flexibilidad. Esta historia es una historia que nos da una idea clave del pluralismo, ¿no? Un hombre que estaba poniendo flores en una tumba y vio cerca pues, a una persona que estaba también viendo a sus seres queridos, chino, y había colocado un plato de arroz en la tumba. El hombre occidental dice, oiga, pero ¿de verdad usted piensa que el difunto va a venir a comerse el arroz? Y el chino dijo, pues claro, cuando el suelo venga a ver las flores. ¿Qué es esto decir? Ni más ni menos que la flexibilidad es entender que mis creencias, mis formas de funcionar, son compatibles con las creencias o las formas de funcionar de otra persona. Cuando yo me creo que yo tengo la verdad absoluta, que las flores es lo más apropiado para llevar a una tumba, y no respeto, no entiendo que otras personas tengan otras creencias, otro funcionamiento, al final choco con ese tipo de situaciones. Espero haber sido lo suficientemente ameno y clarificador en mi exposición y quiero reiterar mi agradecimiento por esta invitación que se me ha formulado desde la Asociación Minol y en momento desde Dolores Palacio, la cual mando un fuerte abrazo y muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.